¿cuál crees que fue el papel que tuviste la mujer o qué percepciones te dio el papel de la mujer en la sociedad saudí? A veces me da la sensación de que veo más mujeres completamente tapadas en Occidente que en Arabia Saudí. Hostia, esto sorprende. Sí, el 50% de los graduados universitarios en Arabia Saudí son mujeres. Tío, este dato la verdad es que colapsa un poco con lo que tenemos. La tasa de participación laboral femenina era del 20% en 2018 y que en 2018 las mujeres no podían ni conducir en Arabia Saudí. Ligoteo, ¿no? El tema de cómo es ahí el tema de conocer a alguien. Se ve que si tú conoces a una chica por la calle y consigues que te dé el Snapchat. te doy un dato. El 80% de la población de Arabia Saudí tiene menos de 30 años. No, población muy joven. Nada que ver con España. Como mi amigo me decía, me da la sensación un poco de que Arabia Saudí es como la España de los 80. Pero sí que es verdad que la población es joven. ¿Qué pasa con la población joven? Que todos desde 2018-2019, cuando de forma práctica lo que es Mohammed bin Salman empezó a tomar las decisiones importantes del porvenir del país, ha conseguido que muchísimos de los jóvenes que forman parte pues, de este 80% de la población de menos de 30 años lo adoren. Bueno, yo ya ves que me voy teletransportando, es decir, representa que estoy como 3 meses en Dubái, luego estoy en España de nuevo, luego en Dubái, es curioso, ¿no? Pero no, ha ido bien, ha ido muy bien. Bueno, y de Dubái ya hemos hablado alguna vez. Hoy toca hablar de otro país que está cerca, que en este caso es Arabia Saudí. Correcto. Cual yo no he tenido el placer de visitarlo aún, pero tú sé que sí. Te encantaría. Y bueno, me gustaría saber un poco. Yo quiero que me expliques en esta charla cómo está conceptuado el país de Arabia Saudí, porque aquí en España creo que lo tenemos conceptuado de una manera. Igual no es así, o igual lo tenemos bastante distorsionada la visión de este país tan, bueno, del occidente. ¿Cómo fue tu experiencia vacacional ahí en Arabia? Mira, has empezado muy bien porque creo que efectivamente hay que hablar de la experiencia que yo tengo, que evidentemente no tiene por qué suponer una representación de la realidad del país, ni mucho menos. Te puedo hablar de mi experiencia, puede que haya cosas que haya visto, cosas que no haya visto, pero encantado de hablar de ello porque precisamente lo hablé con mi amigo Alejandro, que es mi amigo con el que fui de viaje. Estuvimos unos 12 días, medio mes aproximadamente en Arabia Saudí y nos encantó por varios motivos, ¿no? Pero solo para un poquito de contexto. Como ya sabemos, ya lo hemos comentado alguna vez, yo estoy viviendo en Dubái. Entonces, para mí es relativamente sencillo el hecho de viajar a Arabia Saudí. La capital, Riad, está a 1 hora en avión de Dubái, aproximadamente, así que es bastante sencillo. Cuando visité la ciudad, cuando visité el país, estuve en 4 ciudades. Empecé por Jeddah, que es una ciudad portuaria donde la mayor parte, no sé si la mayor parte, pero gran parte de las importaciones del país, pues se llevan a cabo a través del puerto de Jeddah, como también por el este del país, más cerquita de Riad. Luego estuve también en Medina, que es una de las ciudades sagradas de Arabia Saudí. Por ejemplo, la Meca me encantaría visitarlo, ¿no? Pero es una ciudad que está cerrada a no musulmanes. Luego podemos entrar un poquito más al detalle. Por ejemplo, en Medina hay algunas de las mezquitas, por no decir todas las mezquitas, que no se puede acceder a ellas si tú no eres musulmán. Podríamos entrar también en cómo lo comprueban, pero es algo Eso que... te iba a preguntar, pero bueno. Lo imagino. La verdad es que no tengo ni idea, pero es algo que evidentemente, pues si legalmente yo no puedo ejecutar eso y las consecuencias pueden ser fatídicas, por un tema de respeto no lo voy a hacer, y te aseguro que aún así la experiencia de verlas desde fuera y toda la hermandad que hay, que también hablaremos de ella, fue algo que ya impresiona y te quedas maravillado y tocado por ello. Luego otra ciudad en la que estuve fue la ciudad de Al-Ula, que está un poquito más al norte del país, que accedimos desde Medina en coche. Fue una expedición bastante interesante. Cabe decir también que desde Jeddah hasta Medina fuimos en tren, el tren que yo creo, si no me equivoco, ayudó a construir el rey Juan Carlos de España. El emérito. ¿no? Sí, rey sí, emérito. Sí, bastante curioso también. Pero bueno, la ciudad de Al-Ula es una ciudad mucho más turística, que puedes ver cómo realmente hay unos vibes un poco distintos. La gente es mucho más fría. Normalmente la gente que siempre ha estado viviendo en la zona más norte del país vienen de otros países colindantes, es decir, que no representan igual tanto lo que es la cultura y las formas y la hermandad y el caliu, ¿no? La calidez con la que te puede tratar cualquier persona de las otras ciudades que estoy mencionando, pero sí que al mismo tiempo es lo más turístico, y hay gente que cuando viaja a Arabia Saudí solo se para en Al-Ula, que de hecho es de donde después nosotros volamos para llegar a la capital, a Riad. Muy bien. Que es una ciudad donde igual se contrapone un poco más lo que es pues ese lujo, ¿no? Que podemos ver en muchas ocasiones, pero también pues tiene realidades duras del día a día, y creo que todas son curiosas y conviven en armonía en ciertos aspectos, ¿no? Solo por mencionarte algunos temas del país para ubicarnos un poco. Arabia Saudí es un país que tiene aproximadamente unos 38 millones de habitantes, de los cuales... Un poco menos que España, pero la longitud, bueno, el área de superficie es
infinitamente superior a España. Ya nos lo contó Josep Padrón, ¿no? Sí, sí. En el desierto ahí de Arabia Saudí, el empty quarter. El empty quarter es lo que Sí, estaba sí. pensando, que no se me viene a la cabeza. Claro, es un país de una extensión brutal, pero son 38 millones de habitantes. No te sabría decir cuántos exactamente, no lo recuerdo, viven en Riad. Se puede buscar, pero son muchos realmente. Igual estamos hablando de 5 o 8 millones, no lo sé, algo así. Pues de estos 38 millones, 30 millones son originariamente de Arabia Saudí. Para que nos hagamos una idea, pues el PIB per cápita pues es de unos 32.000 dólares por habitante. En España es un poco inferior, es de unos 29.000. Lo que es realmente sorprendente es que igual ha tenido un crecimiento desde los 20.000 hasta los 32.000 en los últimos 9 años aproximadamente. ¿Y esto a qué se debe? Por el petróleo. Petróleo. Por el petróleo. Es Que ahora, de hecho, podemos entrar un poco más, porque para que te das una idea, es decir, Arabia Saudí junto con Rusia, pero evidentemente Arabia Saudí es el mayor exportador de petróleo del mundo, exportando creo que son unos 10 millones de barriles al día, una barbaridad así, si no me equivoco. Y bueno, lo que también es bastante curioso es que ellos mismos, al tener todo ese control de lo que es el crudo, pueden regular el precio a través de cortar un poquito la demanda. Entonces, bueno, ya sabemos un poco cómo funciona y evidentemente pues ahí pues pueden controlar un poco pues el mercado como tal a su antojo. Pero oye, al final son los que tienen las reservas y es así un poco como funciona. Hablando pues eso del petróleo, y como me has preguntado también por el tema de la economía y de cómo se ha dado ese crecimiento en PIB por cápita. Claro, evidentemente una de las cosas importantes que está tratando de hacer el gobierno de Arabia Saudí es diversificar un poco más hacia el turismo. Es una de las cosas principales. Se está abriendo más al turismo. Se está abriendo mucho más al turismo, que ahora hablaremos un poco de ello. De hecho, es importante también tener en cuenta que hay dos tipos de turismo. Ajá. Está el turismo como el que hice yo con mi amigo Alejandro, que fuimos a visitar el país, y luego está un turismo pues que también es muy, muy, muy representativo del país y que aporta muchísimo dinero a las arcas y a la economía del país, como es el de motivos religiosos. Vale. Lógicamente, sobre todo a la Meca. A la Meca. Para que te das una idea, por motivos religiosos son aproximadamente unos 30 millones de personas al año que visitan el país. Estamos hablando de 38 millones de habitantes. La peregrinación a la Meca es, bueno, para los musulmanes siempre se ha dicho que hay que hacerlo una vez en la vida por lo menos. Efectivamente. Y no, es totalmente así. Y claro, si pensamos en Arabia Saudí, no podemos evitar pensar en Cristiano Ronaldo, en el Al-Nassr, el Al-Ittihad, el Al-Hilal. Por ahí quería llegar yo también un poco. Efectivamente. En lo que es la industria del entretenimiento, es algo que se está tratando también de expandir mucho y tratar también de alguna forma de buscar esa occidentalización para que no pueda atraer únicamente a las personas jóvenes de Arabia Saudí, sino también atraer las miradas de todo el mundo y de alguna forma lo que muchos llamarían blanqueamiento, y para mí pues es más igual una apertura del país hacia unos valores más occidentales, como los que podemos compartir aquí en España o en Estados Unidos. Ajá. Pues es un poco lo que se está tratando de hacer. Como también, por ejemplo, algo bastante representativo pues es, claro, energías renovables, que también algo que sabe Arabia Saudí es que lo que es la demanda del crudo pues poco a poco pues irá disminuyendo, o por lo menos es la intuición que tienen, y por eso se trata también de explorar esas vías. Y espacio les sobra. Espacio les sobra, por eso precisamente el tema de la construcción. Mira, te puedo hablar de una vivencia mía cuando estuve en Alulá, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero hay como un edificio que es todo de cristal, o sea que es como espejos, es espectacular en medio del desierto, que se erige una altura increíble, te ves reflejado, luego te enseñaré una foto, igual la podemos ubicar por algún sitio aquí en medio del podcast, que es como una construcción que no tiene ningún tipo de sentido en medio del desierto. Sí. Hombre, a ver, siempre se ha dicho que en los países orientales, ¿no? De este Middle East, pues véase Emiratos, Qatar, Kuwait, la propia Arabia, ¿no? Siempre se ha dicho que dinero no les falta. Por Correcto. motivos obvios, ¿no? El petróleo al final es un bien que es muy escaso, bueno, que cada vez va siendo más escaso, y que los dueños del petróleo son al final los que tienen el poder de ciertos lujos, como los que podemos ver en este tipo de países, ¿no? Correcto. Yo quería preguntar un poco a qué crees que se debe esta occidentalización del país, llamándolo así. Si crees que viene un poco de ese cambio gubernamental que ha habido, de esa cesión de padre a hijo, del antiguo rey de Arabia a su hijo, ¿no? Que creo que ha traspasado el poder político a su parte, y que creo que ha sido él la persona que se ha dedicado más a abrir un poco el país a la entrada de nuevas inversiones, ¿no? Te doy un dato. El 80% de la población de Arabia Saudí tiene menos de 30 años. Una población muy joven. Nada que ver con España. Nada que ver con España. Nada que ver. Aquí la pirámide está totalmente invertida. Sí. Es curioso como mi amigo me decía, me da la sensación un poco de que Arabia Saudí es como la España de los 80. Sí, el baby boomismo, ¿no? Que sería un poco el baby boomismo, que vemos que cada vez se van abriendo más hacia esa occidentalización, hacia ese globalismo, que muchas veces tanto criticamos, pero también debo decir que a veces echamos en falta cuando estamos muy lejos de casa, ¿no? Al final todo es un balance, lo que hemos dicho en algún podcast, como de que no hay luz sin sombras, ¿no? Evidentemente. Pero
pero sí que es verdad que la población es joven. ¿Qué pasa con la población joven? Que todos, desde 2018-2019, cuando de forma práctica, lo que es Mohammed bin Salman, ¿no? El padre el hijo de Salman, empezó a tomar las decisiones importantes del porvenir del país, ha conseguido que muchísimos de los jóvenes que forman parte, pues, de este 80% de la población de menos de 30 años lo adoren. Lo aman. Y es curioso también porque la concepción que hay en Arabia Saudí, que es un país de unos 100 años de historia aproximadamente, es que lo que son los gobernantes del país son gente como lo podría ser cualquier persona de la calle. Y es una concepción que realmente la población tiene en la calle y es lo que la gente piensa. Es bastante chulo, ¿no? Porque es confianza plena en tus dirigentes, porque hasta la fecha tampoco ha habido ningún movimiento que haya exaltado mucho a la gente y ni les haya preocupado mucho. En base también a esto de Mohammed bin Salman, uno de los principales proyectos que tiene es uno que se llama Vision 2030, ¿no? Ajá. Visión 2030, que nada tiene que ver con la Agenda 2030. No confundamos. No confundamos, muy importante porque aquí sí que no hay nada que ver. Que, claro, es lo que decíamos, ¿no? Desde las energías renovables, intentar que Arabia Saudí se convierta en algo más, que sea más entretenido, ¿no? Que esté más enfocado al entretenimiento, tanto con lo que es la Fórmula 1 en Jeddah, como puede ser el tema del Mundial del 2034. Exacto, el Mundial del 34, el fútbol, evidentemente, como también lo es en la construcción de algunas cosas bastante chulas, como puede ser NEOM, que es esta ciudad, es una Smart City que va a tener dentro esta semiciudad, ¿no? Que es The Line, ¿no? Que es esta línea tan larga que va a tener 1 kilómetro de diámetro. Es algo que me parece fascinante. No es algo que me suscite muchas emociones positivas, debo decirte. Pero sorprende, la idea sorprende, ¿no? Sorprende y genera expectación, eso desde luego. Como también el Red Sea Project, el proyecto en el Mar Rojo. Es curioso porque, claro, tú sabes que también este último año estuve en Filipinas, he estado en Colombia, he visto playas chulas, tenemos las de Lanzarote, las de Tenerife, las de Menorca. Pero yo debo decirte que no he visto una playa más bonita que la del Mar Rojo. Hostia. Es curioso eso, ¿verdad? Promocionando el turismo playero en Arabia. Trato de ser totalmente transparente. Curioso, como el agua de Arabia. Como el agua de Arabia. Estaba pensando esta broma, pero decidieron hacerla porque era demasiado. Pero es espectacular porque están construyendo unos resorts que evidentemente son resorts de lujo. Artificiales, puros y duros. Muy artificiales, pero claro, o sea, lo que es la playa y el mar, coño, es que el mar está ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es realmente muy bonito y es fascinante. Entonces, estos son algunos de los proyectos que está tratando de desarrollar también para que el país sea más atractivo. Pero bueno, si te parece, vamos un poco más a lo social. Sí, a ver, yo creo que la principal pregunta que se hace cualquier español promedio que le dicen por primera vez pues el país de Arabia Saudí o cualquier país que esté en el Golfo Pérsico, lo primero que piensa es que el papel de la mujer es un papel puramente que está muy por debajo de lo que es la figura del hombre, ¿no? De que la mujer siempre está muy, muy, muy por debajo a nivel de derechos, a nivel de quehaceres en la vida social que el hombre, ¿no? Ya no sé si es por arraigo de la cultura o de la propia religión islámica o si realmente es una visión que tenemos solo por el hecho de ser un país que, como siempre ha sido pues muy polémico, bueno, pues trae esa cola, ¿no? Yo te quería preguntar si realmente cuando tú estuviste en Arabia, entendamos todos que es una parte turística que la que tú pudiste observar, pero no deja de ser una parte objetiva que tú pudiste ver. ¿Cuál crees que fue el papel que tuviste la mujer o qué percepciones te dio el papel de la mujer en la sociedad saudí? A veces me da la sensación de que veo más mujeres completamente tapadas en Occidente que en Arabia Saudí. Hostia. Esto sorprende. Sí. Evidentemente hay que cogerlo con pinzas. Y cojámoslo, por favor, como profesionales con pinzas. No es lo mismo irte a Medina o a... Bueno, lo que decíamos, ¿no? A cualquiera de las ciudades pues sagradas, que por ejemplo estar en Jeddah, que es portuaria, o estar en Riad, que es más abierta a lo que podría ser un mundo más occidental. Lo que sí llevan las chicas ahí es la abaya, que es que llevan como el pelo tapado, pero la cara descubierta. Pero eso que dices... Te lo digo muy honestamente, Guille, es decir, yo lo que es mujeres completamente tapadas he visto probablemente más en Occidente en el día a día de las que puedes ver en cualquiera de estas dos ciudades, por ejemplo, y ya no te digo en Alula. En Alula las mujeres no van tapadas, esto es así, y también es cierto que hay mucho turismo y eso también influye en la cultura local, pero bueno, hay de todo, ¿no? Pero vamos a entrar un poco más en el papel de la mujer. Algo que me sorprendió mucho de Arabia Saudí es que fui, por ejemplo, a una biblioteca universitaria en Riad, porque hicimos dos amigas de Arabia Saudí justamente cuando estuvimos en Dubái, pues conocimos a dos chicas de Arabia Saudí que nos dijeron, tenéis que... debería haber empezado por aquí el podcast, ¿no? De hecho, conocimos a dos chicas que nos dijeron, tenéis que visitar Arabia Saudí porque no es lo que os pensáis que es. Y claro, mi amigo y yo nos pensamos... ¿Qué dicen? Seguro que están intentando blanquear el país. Luego visitas el país y ves algo distinto, ¿no? O sea, el motivo de la visita a Arabia fue para corroborar lo que te decían dos personas. Correcto. Y parecían, eso que dices, muy convencidas, y cuando a veces alguien te habla con pasión, puedes leer a través de la mirada y pensar que puede que sea cierto lo que te están contando.
visitamos Riad, visitamos una biblioteca universitaria que nos recomendaron que visitáramos precisamente. 2 temas. En primer lugar, en esa biblioteca yo no vi ni una sola mujer tapada ni tan siquiera con abaya. Y segundo punto, que esto es un dato bastante interesante, el 50% de los graduados universitarios en Arabia Saudí son mujeres. Tío, este dato la verdad es que colapsa un poco con lo que tenemos, bueno, conceptuado de Arabia, ¿no? De cualquier país musulmán del Golfo Pérsico. Claro. Yo creo que choca un poco. Choca mucho y de hecho podemos incluso irnos un poquito más lejos. Tasa de participación laboral femenina. En 2018, antes de que Mohammed bin Salman realmente estuviera implicado tal y como está desde 2019 en lo que es la política del país, era de un 20%. Actualmente la tasa de participación laboral femenina en Arabia Saudí está en torno al 37%. Casi duplicado. Exacto. Sí. Y de hecho lo puedes ver porque si tú, por ejemplo, entras en un banco, o sea, da igual, o sea, no hace falta tampoco meterte en un banco, pero puedes, cualquier trabajo que esté, sí que es cierto que igual que esté un poquito más relacionado con lo que son los servicios o estar de cara al público, es que son mujeres. Se ha abierto mucho al papel de la mujer para que trabajen también en ese tipo de trabajos. Sí, desde luego. Claro, yo por ejemplo en Dubái sí que he visto mucha mujer que se dedica al tema de real estate. En Arabia Saudí no lo sé porque no estoy metido en ese mundo, pero imagino que habrá. Imagino que habrá y es muy común ver a mujeres trabajadoras. Es muy, muy común. Y claro que evidentemente podríamos verlo únicamente desde una perspectiva occidental y decir, hombre, evidentemente que tendría que ser así. Vaya, vamos a partir de la base de que la tasa de participación laboral femenina era del 20% en 2018 y que en 2018 las mujeres no podían ni conducir en Arabia Saudí. Podemos anclarnos a la imagen del pasado o simplemente podemos decir, oye, ¿y si las cosas efectivamente están cambiando para bien? ¿Quién sabe? A ver, los números van a eso, ¿no? Los números dicen que parece que la cosa está evolucionando y que, bueno, que este nuevo gobernante, hijo de del antiguo rey, ¿no? Del padre de Mohammed bin Salman, pues creo que las cosas las está haciendo para abrir más un poco las cosas ya a un siglo XXI que todos pensamos que ese país pues tendría que estar viviendo en ese siglo como lo hacemos en Occidente desde hace años, ¿no? Yo te quería preguntar también otro tema que va un poco relacionado con el papel de la mujer, pero aquí también afecta al hombre, un poco el tema del ligoteo, ¿no? El tema de cómo es ahí el tema de conocer a alguien, de si realmente pues la cosa está bastante hermética, si la gente es bastante cerrada a la hora de conocer a alguien o si realmente hay algo bastante extra que nosotros aquí en Occidente pensamos que no es así. Cuéntanos un poco lo que has podido tú ver. Me río porque hay un par de anécdotas bastante curiosas. Mira, primero voy a empezar diciéndote lo siguiente. Muchas veces estas dos chicas que te comentaba están viviendo en Riad. Son de... Una es del sur, que no sé qué ciudades hay en el sur honestamente, y creo que la otra es de Medina, si no me equivoco. Están ambas viviendo juntas en Riad. Bien, en ciertos contextos sí que es cierto que era un poco raro verlas a ellas dos o que la gente las viese a ellas dos con 2 chicos por la calle, pero no por el hecho de que fuéramos chicos, sino porque éramos occidentales. Vale. Vamos a tener esto claro. No, o sea, el tema, por ejemplo, de los descendientes no funciona como en las economías occidentales, donde cuando uno de los 2 padres, especialmente si son países de la Unión Europea, pues tiene la nacionalidad de un país por el mero hecho de tener ese hijo, pues el hijo puede voluntariamente adquirir esa nacionalidad o automáticamente en función del país y de si están casados los padres. En Arabia Saudí, el hijo podría aspirar a la nacionalidad saudí siempre y cuando el padre fuera ciudadano saudí. Pero si la madre es ciudadana saudí y el padre no lo es, el hijo no puede aspirar directamente por nacimiento a la ciudadanía saudí. Esto en primer lugar. Vamos a una anécdota curiosa, porque me has preguntado por el flirteo. Estas 2 chicas nos llevaron en coche a una calle en el centro de Riad, donde... Es que es muy curioso, realmente. Donde la gente se tira ficha a través de las ventanas de los coches. Hostia, mira, curioso. Y claro, ellas tenían pues un coche con los cristales de atrás tintados y ellas estaban de piloto y de copilota, bueno, pues con las ventanillas bajadas y nos querían mostrar la realidad, ¿no? Y estábamos mi amigo y yo detrás descojonándonos, no entendiendo nada, ¿no? Porque igual se paraban en medio de una calle sin semáforos ni nada, Y veías como todos los coches llenos de chicos iban haciendo fila intentando uno a uno con la ventanilla bajada tirarles ficha. No, es surrealista, espectacular. Hombre, aquí es como si en la diagonal te pones a pararte en medio de la calle. Pero una calle incluso más concurrida que la diagonal, o sea, espectacular. Y alguna vez nos echamos la risa porque cuando algunos intentaban apretar a tope, de golpe bajaban la ventanilla de atrás. Y eso era divertidísimo, ¿sabes? No, la verdad es que como experimento social bastante curioso. Pero claro, ¿qué es lo que pasa?
El tema del flirteo, sí que es verdad que no existen como tal. Vamos a empezar partiendo de la base de que no hay alcohol. El alcohol es completamente ilegal. Ahí no vamos a obviar tampoco el tema de que si tienes contactos, si conoces a alguien, puedes evidentemente. Siempre donde puede rascar puede haber algo. Esto está claro. Sabemos que hay sustancias que aquí también son ilegales y la gente hace lo que quiere porque conoce a alguien que conoce a alguien que. Pero claro, ahí no hay alcohol, entonces el hecho de conocer a alguien, por ejemplo, en un contexto de fiesta es imposible, por decirlo de alguna manera. De hecho, no sé si es imposible, no sé exactamente si hay discotecas o no, lo desconozco, pero claro, ahí tampoco sé si hay Tinder, pero lo que he visto que la gente utilizaba mucho, y ellas nos contaban también, es el tema de Snapchat. Anda, mira. Se liga mucho por Snapchat, entonces se ve que si tú conoces a una chica por la calle y consigues que te dé el Snapchat, eso es prácticamente como si salieras de fiesta en Europa y te liases con una chica de fiesta. Esa es la comparativa. Y luego lo que son las citas, y esto es algo que socialmente me parece espectacular del país. Y una oportunidad de negocio muy buena. Atentos todos, por favor. Que es la siguiente. Los encuentros sociales se dan en cafeterías de especialidad. Solo y exclusivamente en esos locales. A ver, solo y exclusivamente. Ya me entiendes. También hay cines y también... El grosso... ¡Pam! El café es una parte muy importante de la cultura de Arabia Saudí. Es una cosa espectacular. Y ya no hablamos de platos tradicionales como puede ser, por ejemplo, el café con dátiles, que es muy típico de Arabia Saudí, ¿no? Que antes de comer, por ejemplo, pues te sirven un poquito de café, que es así café de filtro, y te lo tomas con un dátil. Y está muy bien porque el café lleva como unas especias que no sé exactamente lo que son, pero está rico. Pero... lo que es realmente curioso es eso, ¿no? Que cuando hay una cita, cuando se da una cita, normalmente ese primer encuentro se da en una cafetería de especialidad. Te digo más, están tomando café hasta las 5 de la mañana. Hostia. Y dirás, luego para dormir. Es que ese es el tema. Piensa que en Arabia Saudí se respetan mucho los momentos de la plegaria, del rezo. Y claro, pues no sé exactamente cuándo son, ¿no? Pero hay alguno que es en mediodía, con lo cual muchos negocios no abren hasta las 3, 4 de la tarde. Anda. La vida social y la vida laboral muchas veces empieza pues a esa hora aproximadamente, 3, 4 de la tarde, hasta las 2, 3 de la madrugada. Y la gente cuando tiene encuentros sociales, queda para tomar algo, pues muchas veces quedan para tomar un café a las 12 de la noche, 2 de la mañana, y alargan hasta las 5. Sí, es curioso. Sí. A ver, yo con todo lo que has contado, sí que me gustaría hacerte la pregunta del millón, ¿no? Y yo creo que la gente, la misma pregunta que te voy a hacer es la que se pregunta en su casa, ¿no? ¿Tú realmente vivirías en Arabia Saudí el día de mañana? Te iba a decir que sí hasta que has dicho el día de mañana. Yo probaría de vivir en Arabia Saudí. Lo probaría. El día de mañana es complicado, porque yo vivo en Dubái y yo no sé si me veo a muy largo plazo en Dubái. Me veo a medio plazo. La verdad es que sí, me veo a medio plazo porque todavía son sociedades con valores que creo que generalmente se han perdido en el mundo occidental. Son sobre todo sociedades seguras. De hecho, hoy estaba hablando de esto con mi padre, que para mí los dos criterios principales para decidir el día de mañana dónde me gustaría vivir y dónde me gustaría formar una familia son la seguridad física. Por supuesto. Que este es el número 1, independientemente del segundo, este para mí es top 1. Y el segundo es la seguridad financiera y la baja carga fiscal, por ejemplo. Está claro. En Dubái reúnes las dos cosas de manera, vamos... Exacto. Perfecta. Pero ¿qué te falta en Dubái? Pues en Dubái te faltan muchas cosas. En Dubái te falta el no poderte tomar unas tapas, el no poder tener una temperatura mediterránea, el no tener playas bonitas, te falta la calidez de la gente, te faltan muchas cosas. Pero, por ejemplo, el tema de la calidez de la gente es algo que sí que encuentras en Arabia Saudí. En Arabia Saudí la gente es muy welcoming, es fantástico. En Dubái también, pero es que en Dubái... igual el 95% de la población de Dubái son expats. Ya. Mientras que lo que hemos dicho, es decir, en Arabia Saudí en general... el ratio es más bien a la inversa. El ratio es más bien a la inversa, desde luego. Y eso es lo que es interesante, ¿no? Porque lo que es la gente de Arabia Saudí, incluso la más humilde, te invita a todo. Y no lo digo desde un punto de vista económico, que también, sino a un punto de vista de compartir experiencias. Estuvimos en la mezquita del Profeta, en Medina, y precisamente un musulmán de origen de la India nos invitó a rezar. Y claro, yo lo que le pregunté es, nosotros, o sea, no somos musulmanes, ¿no te parece un poco como una falta de respeto? Y al final, eso es algo bonito del Islam, independientemente de que seas musulmán o no, es bastante una brotherhood, ¿sabes? Es una hermandad que es bonita y la gente que, por ejemplo, se convierte al Islam lo comentan todos, ¿no? Pero volviendo al punto que me has preguntado, si yo viviría en Arabia Saudí, seguramente sería un sitio en el que me plantearía vivir, pero no creo que el día de mañana terminase viviendo ahí. Bueno, es curiosa la reflexión. La verdad es que nos salta una masterclass de Arabia Saudí, ya la diste en su día de Dubái con
con ciertos temas que comentábamos en otra charla. Creo que son países que yo creo que tenemos una estigmatización bastante grande con ciertos temas y que está bien que haya gente que pueda visitar esos lugares para poder desestigmatizar lo que nosotros tenemos tan interiorizado en ciertos temas, ¿no? Sobre todo el tema de la mujer que comentábamos y sobre todo pues el tema de la cultura y la religión, que quizás en ciertos países se llevan a un extremo que aquí quizás vemos de una manera y no son tan así, ¿no? Yo, si quieres, voy a acabar mi participación en esta charla con una opinión sin haber podido visitar Arabia. Sí que he estado en otros países del Golfo, pero yo, por ejemplo, de Arabia sí que creo que sigo teniendo una visión muy occidentalizada y que me va a costar mucho cambiar de opinión, sobre todo con el tema del blanqueamiento que comentábamos antes, ¿no? Ese blanqueamiento, entre comillas, que se quiere hacer de lo que son las costumbres o los entretenimientos que hay ahí. Me baso, por ejemplo, pues en lo del Mundial de Fútbol, la Fórmula 1, MotoGP, etc. Creo que a base de dinero es como consiguen todo este tipo de países, como los del Golfo Pérsico en general. Y creo que al final, bueno, pues el dinero, por desgracia, corrompe a todo el mundo, y el dinero, por desgracia o por suerte para algunos, es lo que mueve el mundo también, ¿no? Y en estos casos pues se magnifica a grandes escalas si realmente tienes ese dinero prácticamente infinito, ¿no? Correcto. Es un poco mi opinión. Y de hecho, te voy a decir más, solo para cerrar también, la comparto mucho. Es curioso cómo ahora mismo tenemos este sistema democrático, solo para hacer un poco ya, por irnos por la tangente un poco, ¿no? Que nos encanta. Tenemos el sistema democrático en Occidente, en el que realmente no sé si tenemos la elección o la percepción de la elección de quién nos va a gobernar. Ahí le has dado. Cuando el sistema democrático se corrompe, llega un punto en el que muchas veces eso conduce a un golpe de Estado. Y esa persona que ejecuta ese golpe de Estado normalmente suele estar respaldado por un movimiento cívico-popular que hace que eso legitime a la persona que está en el poder. Pero claro, si hay un solo gobernante, ¿qué es lo positivo? Que se toman decisiones más rápidas, más eficientes, a más presión y sin pasar tantos filtros, buscando lo que en principio es lo bueno para el país. Pero ese gobernante tendrá un hijo, que puede que sea más mediocre. Y puede que ese gobernante mediocre tenga otro hijo, que puede que sea estúpido. Entonces la gente se empieza a plantear otra vez, necesitamos decidir a nuestros gobernantes. Y volvemos otra vez al sistema democrático. Pasan 100 años, 150, 200 años más, y otra vez buscamos, pues eso, ¿no? Por eso es importante entender que no hay una fuerza positiva sin una fuerza negativa que la contraponga y la equilibre, y sobre todo entender que todo es cíclico y que estamos en un momento muy convulso, y puede que para Arabia Saudí sea un momento positivo y puede que en el futuro no lo sea, y que para Europa ahora no lo sea tanto, pero en el futuro sí. Está claro que hay momentos cíclicos para todo el mundo y ningún país o ninguna cultura se salva, ¿no? Pues muy interesante, la verdad. Yo creo que al final hemos conseguido expandir un poco el pensamiento, la percepción de este tipo de países, en este caso Arabia. Creo que a la gente, yo creo que le va a servir un poco para tener otra idea diferente a lo que normalmente se tiene como pensamiento unilateral de estos países. Y bueno, por mí te doy las gracias por haberte abierto con este trip o con este viaje que ya pudiste hacer y compartirlo con nosotros. Muy interesante, la verdad. Como decía Cristina Martín Jiménez, y como dice, el conocimiento os hará libres. Si alguien quiere tener una opinión más adecuada al respecto, que visiten el país y juzguen por ellos mismos. Esta es mi opinión según mi vivencia y no implica que sea la realidad absoluta del país. Totalmente de acuerdo. Pues nada, nos vemos la semana que viene, otro episodio más con podcast. Nos vemos la semana que viene. Y que vaya muy bien. Que vaya muy bien.